Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tema con respecto al curso del aprendizaje colaborativo. Nuestro docente, Augusto Alexander Elías Anicama, supervisará con respecto al tema del acoso sexual en el aprendizaje colaborativo. Los integrantes somos Victoria Villarrubia, Linda Cobos Álvarez y el que les habla Pablo César Brañez Álvarez. Veamos directamente qué es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es el enfoque educativo que por medio de grupos busca mejorar el aprendizaje a través del trabajo en conjunto. Recordemos que aquí nosotros podemos encaminar la forma colaborativa de dos a más integrantes en el desarrollo del perfil, ¿ok? Del desarrollo de búsqueda. También tengamos en cuenta que el enfoque involucra las actividades a las etapas de información y conceptos. De esta manera, no se puede evitar la parte de la memorización con respecto al desarrollo, simplemente que los grupos lo que implementan es tener en cuenta información tomada en cifras para poder mantener ciertos aportes a los conocimientos que ellos hayan podido buscar. Tomando en cuenta en la revista científica que desarrolló Rodríguez y Espinosa durante el periodo de 2017, el trabajo colaborativo y estrategias de aprendizaje en los entornos virtuales en jóvenes universitarios, mencionan que las herramientas tecnológicas mediante la creación de entornos virtuales representan una estrategia pedagógica que facilita la interacción. O sea, de esta manera significa que hoy en día la forma colaborativa de la información no se encamina solamente en el aula, sino se puede hacer de forma global. También en esta parte, con respecto a la eliminación del proceso a distancia, ha convenido que cada vez más se rompan las barreras de que se destaca la habilidad individual en las condiciones específicas. ¿En qué se encamina esto? Que lo que pueda decir un chico o un alumno aquí en el Perú pueda influenciar en el desarrollo de comunicación o información que puede decir alguien en el extranjero, en Finlandia, en España, en Estados Unidos, en Argentina. De esta manera se puede globalizar el contexto de los aportes de análisis de la información en el aprendizaje colaborativo con respecto a un tema. Pasemos con mi compañera Nino. De acuerdo a la Universidad Pompeu de Fabra, Barcelona, menciona que el aprendizaje colaborativo es una metodología de enseñanza que consiste en implicar al alumno en el aprendizaje partiendo de una situación compleja o de un problema, con el objetivo de que los alumnos puedan investigar y puedan también proponer alternativas de solución. Según la Universidad Internacional de La Rioja del año 2022, menciona que gracias a esta metodología se pueden desarrollar habilidades más complejas que no se desarrollan usualmente en la escuela tradicional, porque se promueve el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, habilidades comunicativas, cosa que en el caso de la escuela tradicional sencillamente se presentan directamente los conceptos. La actividad académica que estamos proponiendo para el aprendizaje colaborativo es en el marco de un curso de soporte al estudiante que llevan los docentes de una determinada institución educativa superior. El trabajo va a consistir en que estos docentes puedan proponer una estrategia para abordar y resolver una situación de acoso sexual que un estudiante ha reportado. Los estudiantes ya reunidos por equipos van a escuchar un video en el cual uno de los docentes escucha el testimonio de un estudiante que le reporta viene siendo acosado sexualmente por un otro docente de la institución educativa. A este punto, el docente encargado de la actividad va a proponer la metodología del aprendizaje basado en problemas, siguiendo la metodología, el paso a paso que a continuación vamos a mencionar. Al final del trabajo, cada equipo de docentes y estudiantes deberá proponer la estrategia de abordaje del problema que van a compartir en una plenaria. Una de las estrategias que tenemos principalmente es la planeación. Como vamos a poder ver en esta etapa, recordemos que esta etapa de la planificación se define entre los objetivos del aprendizaje y las competencias que quieres en los alumnos que desarrollen. Y elegimos directamente el proceso de algún problema con respecto al proceso de la vida real. Tengamos en cuenta que en este proceso se tiene que encaminar qué es lo que despierta interés en ellos, qué cosas les interesa,
¿ok? Y dentro de ello tenemos que recordar la elaboración de la rúbrica, la cual es una pieza clave. Por ejemplo, con respecto a la rúbrica de la actividad de aprendizaje, con respecto al desarrollo del acoso sexual, tenemos que poner el elemento de la competencia, indicadores de logros y ver directamente los criterios de evaluación que se van a encaminar. Aquí sintetizando directamente los elementos, por ejemplo, en comunicar de forma oral y por escrito, sea por medio digital o tradicional, sus ideas y sentimientos de manera ágil, pronta y lúcida ante un grupo de personas de manera colaborativa. Entonces, acá se encamina mucho el proceso del inicio del trabajo colaborativo. De otra manera, también se puede tomar en cuenta el manejo que interpreta el proceso de las sesiones de clase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos tomar en cuenta en la primera pregunta, implementar una pregunta abierta, una pregunta rompehielo. ¿Cuáles son los medios de comunicación para la prevención del acoso sexual? Entonces, eso es algo que va a despertar interés mucho en los estudiantes, sobre todo en las mujeres. Entonces, esta pregunta puede ser el claxo principal para poder implementar la planificación del desarrollo de la sesión de clase. De esta manera también tomamos en cuenta el manejo de la organización de grupos en esta segunda parte. Aquí se toma en cuenta lo que se debe dividir en grupos segmentados, la cual se puede encaminar entre 3 o 5 grupos dependiendo de la gamificación directamente que se mantenga del desarrollo de la sesión de clase o en el salón. Si tengo un conjunto de alumnos de 40, lo más común es que tome en cuenta una agrupación de entre 5 a 6 estudiantes, la cual se va a mantener directamente por afinidad o por noción o directamente por noción del docente. Tengamos en cuenta que estos grupos tienen que mantener un proceso de moderadores, ¿ok? Otro de repente cumple con el rol de la escritura, otro con el desarrollo de investigador. Entonces, de esta forma, unificando el perfil de cada uno, se puede tomar en cuenta el desarrollo colaborativo en el desarrollo de la sesión de la clase. Tercero, tenemos a la presentación del problema y aclaración de términos. Aquí directamente se menciona que se plantean los problemas o casos de tus alumnos ideales a tiempo para que lo lean y revisen con atención. Prácticamente los elementos de los recursos que nosotros los docentes brindaremos a nuestros estudiantes, tenemos que pautar directamente qué valor mantiene cada elemento. Puede ser una lectura, puede ser un video, ¿ok? O un ensayo, la cual ellos van a recopilar y tenemos que mantener esa animación para que ellos tengan en cuenta en poder aclarar sus dudas y determinar directamente las nociones con respecto al tema y al proceso del objetivo. También indicarles el tiempo que tendrán en resolver a tiempo con respecto al manejo de la actividad, en este caso con respecto al acoso sexual. Estos criterios que se van a manejar tienen que ser evaluativos y la mejor forma de evidenciarles esto es explicándoles la estructura de la rúbrica con respecto al proceso. Por ejemplo, tomamos en cuenta qué es lo que se va a evaluar en este uso para que los alumnos tengan en cuenta el desarrollo del inicio en proceso logrado o sobresaliente. Por ejemplo, se va a tomar en cuenta el uso de las herramientas que ellos van a usar en Word, ¿ok? Cómo van a mantener esa redacción, la aplicación de fórmulas en Excel, ¿no? Según un desarrollo de estadísticas que ellos pueden encontrar con respecto al acoso sexual durante el periodo del 2022, ¿no? Los casos, los argumentos de ideas de otras personas, ¿no? De forma colaborativas y la presentación de la información final, ¿no? Y la escucha activa con respecto a las actividades o comentarios que pueda hacer otro grupo. Entonces, acá encierra directamente el aprendizaje colaborativo con respecto a los procesos en la rúbrica y manteniendo el proceso de la actividad. ¿Ok? Entonces, veremos el tema número 4 con mi siguiente compañera. Continuando con esta etapa del inicio, tenemos también en este punto 4 lo que es la definición del problema. Una vez visionado el video en el cual han escuchado el testimonio de este estudiante, lo que corresponde entonces es comenzar a analizar el material que han escuchado para poder identificar cuál es el problema o los problemas que se están proponiendo en este caso. La idea es que al final de esta parte el equipo sea capaz de consolidar ese problema a partir de una sola pregunta o de una declaración. Iniciamos luego el proceso, ya la etapa del proceso. En el proceso vamos a tener en primer lugar
el uso de una técnica muy conocida que es la lluvia de ideas. Mediante el brainstorm o lluvia de ideas, lo que se requiere es que los docentes estudiantes comiencen a soltar una serie de ideas fuerzas, de repente algunos conceptos, ir desmenuzando el problema para identificar los actores principales, las causas, y de lo que se trata aquí es de poder utilizar la herramienta digital que permita justamente ir tomando nota de cada uno de los comentarios y de las ideas que van a surgir a partir de esta primera ronda de poder escuchar, de poder expresar y la participación activa de los docentes estudiantes. Aquí no se trata de entrar a un debate, sino simplemente de que cada uno exprese las ideas y aquella información que le parece relevante para poder seguir redundando el tema de la definición del problema. Una vez terminada esta etapa de la lluvia de ideas, se va a pasar a lo que se conoce como el planteamiento de las respuestas o de las hipótesis. En este punto sí es fundamental que revisando estos primeros apuntes de lluvia de ideas podamos conectar la información, las ideas, que podamos expresar también aquellos conocimientos que tenemos, las experiencias previas, el material que hayamos podido de repente consultar a partir de la propuesta del docente, por ahí alguna información que ellos conozcan de cómo es que manejan la institución educativa normalmente estos problemas. Entonces, esto nos va a permitir poder tener una idea cada vez más clara y ir teniendo una pista para poder luego consolidar esta estrategia que nos están pidiendo como resultado final del trabajo. También tenemos lo que es la formulación de objetivos de aprendizaje, donde los alumnos pueden ellos expresar cómo se van a organizar y pueden definir también de qué manera van a desarrollar su proyecto, ¿no? O sus alternativas de solución. De repente se van a dar cuenta que hay algunos conceptos que no entienden bien, entonces eso van a tener que precisar dentro de los objetivos. La siguiente fase es la fase de la investigación, donde los alumnos empiezan a indagar exhaustivamente sobre estos puntos o aspectos que necesitan consolidar y viene lo que es la fase de la síntesis y la presentación. Luego de que los alumnos han socializado la información, la presentan y la exponen ante la clase y justamente se da a conocer su propuesta de solución ante el problema que ha sido planteado en un inicio. En la salida tenemos lo que es la fase de la evaluación, donde los alumnos pueden autoevaluarse a partir de una rúbrica y también pueden coevaluarse de repente de forma grupal valiéndose de la misma. De esa manera ellos pueden reflexionar sobre sus aciertos o sobre algunos aspectos de mejora. El docente consolida el tema y también se desarrolla la fase de la metacognición. En esta parte hablaremos con respecto a las ventajas del aprendizaje colaborativo. Teniendo en cuenta, ¿no? Primero que una de las primeras ventajas es que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás. Quiere decir que este compromiso que va a tener cada uno con respecto a su perfil va encaminado con respecto al rol para poder fortalecer con respecto al tema. En este caso, con el tema del acoso sexual, cada uno de los participantes mantendrá el compromiso de investigación con respecto a la seriedad del tema, tomando en cuenta ciertas actualizaciones, ciertos casos y manejos estadísticos. Otra segunda ventaja es con respecto a la interacción del aporte que desarrolla la construcción del conocimiento y hay una visión completa con respecto a ello. Por ejemplo, si en este caso estamos hablando con respecto al acoso sexual, hay que tener una visión con respecto al tema. Dentro de lo que los alumnos puedan recopilar con respecto a la información, hay que dar una visión en la siguiente etapa con respecto al desarrollo del tema para que así se puedan enriquecer las personas que ven de forma grupal o colaborativa o de forma universal. Que una de las ventajas del aprendizaje colaborativo es el desarrollo de las capacidades comunicativas tan importantes, de la escucha atenta, de poder expresar también las ideas. Entonces eso va a fomentar el fortalecimiento de estas capacidades tan importantes para los docentes. Por otro lado, eso también va a permitir que todos nos involucremos en la resolución del problema porque se va a trabajar a partir de un consenso. Esa misma comunicación, por otro lado,
va a tener también como consecuencia una otra ventaja del aprendizaje colaborativo, que es el desarrollo de las habilidades blandas, el poder escuchar atentamente, el poder empatizar, el respeto, la tolerancia por las ideas diversas, va a generar obviamente capacidades fundamentales en el quehacer de los futuros docentes. También tenemos lo que es la formulación de objetivos de aprendizaje, donde los alumnos eh, pueden ellos expresar cómo se van a organizar y pueden definir también de qué manera van a desarrollar su proyecto, ¿no? O sus alternativas de solución. De repente se van a dar cuenta que hay algunos conceptos que no entienden bien, entonces eso van a tener que precisar dentro de los objetivos. La siguiente fase es la fase de la investigación, donde los alumnos empiezan a indagar exhaustivamente sobre estos puntos o aspectos que necesitan consolidar y viene lo que es la fase de la síntesis y la presentación. Luego de que los alumnos han socializado la información, la presentan y la exponen ante la clase y justamente se da a conocer su propuesta de solución ante el problema que ha sido planteado en un inicio. En la salida tenemos lo que es la fase de la evaluación, donde los alumnos pueden autoevaluarse a partir de una rúbrica y también pueden coevaluarse de repente de forma grupal valiéndose de la misma. De esa manera ellos pueden reflexionar sobre sus aciertos o sobre algunos aspectos de mejora. El docente consolida el tema y también se desarrolla la fase de la metacognición.